Hola chicos, bienvenidos una vez más a Locos Amorenos. Yo soy Mon. Yo soy Carlos y el día de hoy tenemos una sección nueva, tabúes literarios. Esta sección es la sección más personal que vamos a tener en el canal porque aquí vamos a contar nuestras experiencias personales, aunque sea redundante. Esta sección se llama tabúes literarios porque lo que queremos hacer es romper estos tabúes que se tienen acerca de la literatura. Pero no solamente acerca de la literatura, sino de los lectores. Por ejemplo, seguramente todo el mundo ha escuchado de la literatura basura, que leer no sirve para nada. Todas estas cositas que van causando prejuicios en las personas y en los lectores, porque los lectores no somos inmunes a eso. Pues lo vamos a tratar y vamos a dar nuestro punto de vista, qué es lo que pensamos sobre eso. Así que si quieres saber cosas como si crees que la literatura juvenil nos parece buena o mala, si crees que pensamos si hay una literatura buena, si hay una literatura mala, escritores buenos, escritores malos, todo lo que podría ser políticamente incorrecto, pues vamos a intentar dar nuestro punto de vista ofreciéndoles algo, no solamente una crítica, quizá darles un punto de vista que no habían escuchado. Y todo con respeto. Así que en este primer video lo que queremos hacer es empezar por el principio. Estoy muy redundante, de verdad, porque vamos a decirles cómo nos hicimos lectores, en qué momento de nuestras vidas, porque es algo muy importante que muchas veces no se trata. Es algo a lo que muchas veces no se le da importancia, porque uno cree que es muy fácil agarrar un libro y ya es lector, o simplemente ni siquiera se toma en cuenta o no se acuerda uno mismo de cuándo empezó a leer, pero es algo muy crucial. Vamos a empezar por el primer acercamiento que tuvimos hacia la lectura, los libros o gente que leía. En mi caso fue muy tarde, la verdad. En mi familia nadie lee, no se tiene esta costumbre de la lectura en ninguno de sus sentidos más que para el estudio. Realmente yo empecé a leer por placer, por interés y disfrutándolo hasta 2 años antes de entrar a la carrera. Nosotros estudiamos literatura, entonces fue demasiado tarde y eso me pesó mucho porque entrando a la carrera yo escuchaba que todos decían, eso lo leí a los 13 años, sí, mi primera lectura, y yo así de, sí, yo también. Entonces realmente yo empecé muy tarde porque no había en mi mundo una costumbre de la lectura, aunque nunca la desprecié, la verdad. En mi caso fue lo contrario totalmente, porque desde que yo era chica me enseñaron a leer. Mis papás leen, mi familia lee, sobre todo la del lado materno. Tengo una tía que me impulsó mucho a leer, me llevaba a ferias de libros, me compraba los libros que yo quería, así que yo desde chica estuve acostumbrada a leer. Era algo que prefería hacer, porque tampoco soy muy sociable, a salir con personas o a jugar. Me gustaba mucho leer, así que básicamente ese es mi principio lector. Pese a que yo leí muy tarde, ya para algunos quizá demasiado tarde, es cierto que también, al igual que Mon, tenía una tía que nos llevaba a las ferias de libro. Y ella solía leer, tal vez no tanto literatura, más a lo mejor cosas científicas, estudios. Leía muy pocos libros de literatura como tal, literatura, pero sí los leía. Nos llevaba cada año, a mi hermano y a mí, a la feria del libro de minería que se hace cada año. Y ahí yo lo que solía hacer era, pues ver los libros obviamente, pero escoger libros de colorear o libros más visuales. Y muy pocas veces agarré libros grandes. Sí lo hice, pero los libros que me compraba de literatura no los llegaba a leer. En cuanto a la escuela, primaria y secundaria, quizá, si no mal recuerdo, sí me dejaban leer 1 o 2 libros, pero era pues coercitivo, ¿no? Era tu deber hacerlo y si no reprobabas. Realmente nunca disfruté como tal o como ahora la literatura, pero me causaba curiosidad, o sea, aunque no la disfrutaba, decía, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué los libros? ¿Qué es una novela? O sea, ¿por qué la historia es tan importante? ¿O por qué dice la gente que leer es importante? Yo quiero saber. Aunque no tenía la costumbre, siempre veía los libros como un objeto raro, de eso tiene algo más que páginas. En conclusión, sinceramente, a mí la escuela nunca me dio ese fomento a la lectura, ni ese gusto, la verdad. En ese punto mi historia también es muy diferente, sobre todo
porque yo me acuerdo que en la primaria yo iba en una escuela de tiempo completo. Y no sé si en todas las primarias, pero según yo sí debe de ser. Y si no, vayan y protesten. A la mía. Porque se supone que en las escuelas al menos sé que en las escuelas del Distrito Federal, en las escuelas públicas, deben de darles un desayunito a los niños por $1.50. Y yo me acuerdo que mientras nosotros comíamos ese desayuno, la maestra se ponía a leernos en voz alta. Y eso fue algo que nos ayudó mucho, nos ayudó a interesarnos en la lectura. También recuerdo, eso fue por parte de la maestra, pero por parte de la directora hacían concursos. Esos concursos yo sí no les veía mucho futuro, mucho sentido, porque me acuerdo que muchos compañeros decían, vamos a poner que leímos tantos libros para que así nos den el premio, pero pues realmente no se había leído nada. Esa fue como la parte positiva y negativa que viví en una misma escuela. En la secundaria era algo parecido porque me acuerdo que siempre antes de entrar a la escuela nos daban la lista de los libros que íbamos a leer. Era uno por mes y cada materia te dejaba un trabajo relacionado con ese libro, pero yo me acuerdo que a veces los trabajos eran tan pesados que no alcanzaba a leer el libro y mejor buscaba un resumen o algo así para simplemente cumplir con lo que me pedían, cumplir con la calificación. Esa fue la parte que yo siento que resultó negativa para muchos de mis compañeros, que por eso no les gustó leer. Yo ya traía esa semillita desde antes de que sí me gustaba, pero de no haber sido por eso, yo creo que también hubiera terminado detestando leer, porque solamente era por la calificación. Incluso me acuerdo que unos compañeros, como eran muchos grupos, decían, y maestros diferentes, pero pedían el mismo trabajo, era así de, dame de biología y yo te paso el de español. Y así, porque simplemente era para pasar. Traficábamos trabajos. Y en la preparatoria fue un caso muy similar, porque mi primer maestro de literatura se pasó todo el santo año hablando de Niebla. Detesté tanto Niebla, pero para quinto y sexto año cambié de profesor y esas maestras tenían un amor por la literatura que te lo transmitían. Así que la figura del maestro, de quien te va dirigiendo esa lectura, realmente es muy importante. Y como catación así muy rápido, Niebla está bien chido, no se vayan por... O sea, como dices, a lo mejor sí, por ser el mundo de la escuela y deberes y el maestro, y pues no disfrutamos, pero bueno, a mí me gusta mucho Niebla. Sí, la vimos en la carrera y sí está buena, pero sí, yo me acuerdo que en la preparatoria la detesté con todas mis ganas, no quería ni ver el libro. También ese es otro tabú, o sea, si un libro es clásico tiene que ser bueno, o si un libro les gusta a todos te tiene que gustar a ti. Pues aquí podemos ver que pues quizá no depende ni de la obra a veces, sino en qué momento lo estás leyendo, pero eso es otro tema. Bueno, como ya les dije, en mi infancia leí muy poco, sin embargo creo, si no mal recuerdo, que el primer libro que leí fue de niño, y solo fue uno, o sea, prácticamente mi niñez fue un libro, que fue La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, que yo ni siquiera sabía que era de Francisco Hinojosa, ¿verdad? Después, en el periodo de la secundaria, leí algo de Jordi Fabra, que no recuerdo ni siquiera el nombre, era algo así como Retrato de un adolescente perdido o algo así, no recuerdo. Si lo encuentro se los pongo. Después de eso, en el CCH leí Seda, que la verdad no recuerdo cuál es el autor, pero digamos que eso es lo único que leí. Después de eso ya agarré cierto gusto por la lectura, no sé si llamarlo gusto, porque no puedes tener, creo, gusto por algo que no has probado. Entonces lo que tenía era mucha curiosidad, la verdad. Quería leer y quería saber qué era leer, porque sabía que lo que hacía, yo sabía leer, pero lo que hacía no me metía en ese mundo de los lectores todavía. Y un día, pues así lo más común y trivial, viendo la televisión, un noticiero, estaban anunciando un libro. Y estaban anunciando Nada, de Jane Keller. Estaban diciendo que era prohibido, que mucho tiempo no se les permitió leer. Entonces esa cosquillita de lo prohibido pues me llamó la atención. Entonces en un intercambio de esos navideños familiares yo dije, quiero este libro, y me lo dieron. Y ese fue el primero, digamos, que me interesé, decir, yo quiero leer esto. Y ese fue de los primeros que leí. Posteriormente, al no tener un ambiente de lectores, pues ¿quién me guía? Como dices, ¿no? Puede ser el maestro, pero si ya no es el maestro, si no es tu familia, ¿quién es? Y por eso, pues como todo un niño millennial, decidí entrar a internet y buscar qué leer.
O sea, yo no sabía bueno, malo y autores, nada. Y por distintas plataformas, incluyendo YouTube, pues encontré gente que decía, pues este está bueno, te platicaban un poco. Y es así que dije, pues este me interesa, lo compré. Y pues prácticamente mis primeras lecturas fueron literatura juvenil. Sin embargo, ese gusto, por decirlo así, pues duró muy poco, porque a pesar de que me gustaban esas novelas, que sobre todo eran novelas, sentía que quería algo más. Quería, no es que fueran malas, era que quería conocer más cosas, quería abrir un campo muchísimo más grande. Y no solamente era leer eso. Por ejemplo, me acuerdo que todos conocemos El Quijote, todos conocemos La Divina Comedia, y pues yo los intentaba conseguir para leerlos, y obviamente leí La Divina Comedia y no entendí casi nada, porque no tenía muchas referencias. Y en general creo que ese fue mi primer acercamiento y mis primeros gustos, donde ya empezaba yo a decir, quiero este libro, quién es este autor, de qué va esto. Y no solo eso, creo que también lo importante era decir, ¿qué más hay? O sea, quiero saber de por qué se habla de esto, quiero saber por qué El Quijote es tan bueno, ¿no? O sea, quiero saber muchas cosas. Pues la mía es diferente. Bien diferente. O sea, son caminos muy opuestos, porque yo empecé a leer cuando estaba chica. Todavía mi mamá tiene guardados los libros que me daban de chiquita, todos rotos, pero son ese primer acercamiento a la lectura, a la literatura. Y me parece que eran cuentos, los clásicos, La Cenicienta, Caperucita Roja, El Patito Feo. Pero digamos que después de esa etapa en la que pasaron los cuentos de princesas y dragones y todo este tipo, como la figura que más me influenció también estudió literatura, mi tía me fue recomendando libros de literatura mexicana, así los clásicos como los de Pacheco, de Las batallas en el desierto, El principio del placer. Hubo un tiempo, sobre todo entre la transición de primaria y secundaria, que me podía pasar leyendo 2, 3, 4 veces ese libro de El principio del placer y Las batallas en el desierto. Así los iba campechaneando y no me importaba que ella supiera de qué iba, lo seguía leyendo una y otra vez. Y pues sí, fue básicamente por las recomendaciones o lo que yo veía que ella leía, y fui escogiendo mis propias lecturas. Como ustedes lo pueden ver, yo llegué a la literatura de un camino muy diferente que Mon lo hizo, prácticamente contrarios, y muchas veces escuchamos, o al menos yo he escuchado cosas como, este libro tienes que leer antes de los 20, antes de los 30. Si no leíste El Principito a tal edad, ya no lo leas. Si vas a leer hasta los 30, desde los 30, ya perdiste mucho tiempo de lectura, ya no. Es algo muy ortodoxo. Lo que pretendemos con este video es que quien sea que nos esté viendo del otro lado sepa que si tú lees poco, mucho, si no has leído, si ya tienes una historia desde niño de lectura, pues está bien. O sea, no está mal si empiezas a leer tarde o temprano, al menos es lo que yo creo. Yo lo que creo es que si uno ya está leyendo, no importa que sea un libro al mes o a los 3 meses o al año, no importa, porque no es una cuestión de carreritas de, ay, ya leí 5 libros en esta semana y ya leí tantas páginas en tan poco tiempo. No creo que eso sea lo importante. Lo primero es que, claro, generes un gusto hacia la lectura, y lo segundo es que, a mi parecer, que te haga pensar, que te interese sobre más temas y que te genere el buscar algo más. Si uno no te gustó, pues está bien, no significa que algo en ti esté mal, pero creo que si no te gusta, debes de seguir buscando por algo que te satisfaga completamente. Y sobre todo, si uno ya es lector, impulsar sobre todo a los más cercanos a leer, porque simplemente esa acción va a generar que, por ejemplo, si tu sobrino, tu primo o incluso tu tía, no importa si es alguien mayor, que en un momento detestó la lectura o que dijo, esto no es lo mío, pues quizá pueda replantearse esa opción. Esperemos que este video no nos quede tan largo, porque creo que ya nos pasamos un poco de tiempo, pero ya como último punto queremos decirles, esta sección creo que es la más personal, como ya les habíamos dicho, y el próximo video va a tratar sobre por qué decidimos estudiar literatura, porque claro, una cosa es leer y otra cosa es decidir prácticamente dar tu vida al estudio de esa disciplina, de ese gusto, de lo que mucha gente dice que es un hobby o un pasatiempo, o que eso no importa. O sea, ¿cuándo fue cuando dijimos quiero estudiar esto? Ajá, pasar de lo gustoso, de algo que se hace por iniciativa propia a algo profesional. Y también les vamos a contar de la carrera. Tenemos muchas cosas que contarles. También queremos abordar BookTube.
qué significa para nosotros, cuáles son las cosas que vemos bien, cuáles son las cosas que vemos mal, todo el mundo literario de la literatura, que pensamos que hay cosas que no se dicen o cosas que están sobredichas que no nos parecen muy bien. Eso es todo por el video de hoy. Si ustedes quieren compartirnos los inicios de su vida lectora, no duden en hacerlo en la cajita de comentarios. O también en nuestras redes sociales puedes mandar un mensaje y podremos platicar sobre estas cosas. Adiós. Hasta la vista.